Línea entre dos, aquí les trae que les habla Tony Cruz. Ya tenemos los finalistas, ya tenemos la final, una reedición. Esta será la tercera vez que Caribes y Navegantes se enfrenten en la gran final. Vamos a ver cómo les va a estos dos que llegaron con pocas expectativas. Uno en la planificación de la temporada de Aquiles, que estaba en reconstrucción, y uno en los procesos de volver de la tumba en par de oportunidades. Eso es increíble y la gran pregunta es ¿hasta cuándo va a ser posible, no? ¿Hasta cuándo va a ser sostenible en el tiempo eso por parte de Magallanes, de Caribes, desde que arrancó? Y me incluyo, yo era escéptico pensando que era insostenible sin tú tener un cuerpo de abridores que le diera soporte y con tanto demandar al cuerpo de relevo que en algún momento ese cuerpo de relevo iba a ceder. Y bueno, en cierta forma pasó en un momento dado, pero lograron conseguir las maneras de mantenerse a flote. Y en la postemporada fue otra historia. Consiguieron por allí algunos lanzadores que han reforzado la rotación y el relevo estuvo a uno, lo que les permitió controlar, digamos que dentro de todo, con cierta autoridad, la fase del round robin. En las primeras de cambio aquí hablamos y decíamos, bueno, esto es una fiesta de 3-2. Y hablamos en ese momento de Cardenales, Caribes y de Águilas del Zulia por la mala arrancada de Bravos y de Magallanes. Discúlpenme, andamos afectaditos con la... Sí. Estamos rotando. Una semana me da la otra semana arriba nos queremos cerrar la esposa. No. Ella nada más. Ella ya pasó por ahí. Bueno, entonces te la culpa. Hubo un corte en esa conexión. Bueno, se suscita la situación de Magallanes, que empieza a ganar juegos, sobre todo no solamente que gana juegos, sino cómo ganaba los juegos. Sí. Y Cardenales y Águilas, sobre todo Cardenales, que lograba hacer las carreras, pero en las postrimerías de los juegos de pelota no logró sostener. Se encomendó a dos brazos que fueron muy desgastados en la temporada regular, como Norwood Gudiño y como Ronnie Williams, que Williams ya hablaremos después también. Pero tuvo un núcleo de relevistas muy cortos. Me pareció maravilloso. Escuché a mi pana, yo tengo potestad para decirle así, el intrépido volador. Alfonso Saer Gómez, ese es amigo mío, que en sus comentarios finales y hablaba, bueno, mira, si no conseguimos las maneras de hacer las cosas de forma distinta, el resultado va a seguir siendo el mismo, y Cardenales no consiguió la forma de tener esa sangría, y eso es lo que le cuesta no estar en la final. Justamente antes de arrancar, dilo tú mismo, repítelo lo que me estabas diciendo. El mejor picheo, el mejor bateo y la segunda mejor defensa de la ronda en los números globales, colectivos, y se queda fuera, ¿no? Cardenales va a recordar con dolor esta eliminación, porque son 4 juegos que debió ganar y que no ganó, por múltiples razones. La más dolorosa posiblemente sea lo del error de barrera, creo que fue una línea de frente, terminaba el último de ese octavo episodio, la pelota se le va, empieza la reacción de Magallanes en el penúltimo partido, en Barquisimeto, y yo creo que ese es al final el juego que más te duele, ¿no? Porque en condiciones normales, en el 99% de los escenarios, ese era un bateo que terminaba la entrada y trancaba la puerta a la reacción. Pero es que ven acá, súmale elementos. Le comienzas explotándole al rival al pitcher del año. Pues también hay que poner eso. Sacan temprano, 1-2 tercios, fue quien logró lanzar en ese juego Ricardo Sánchez, y tomas ventaja tempranera, y se suscitan situaciones como esas, y bueno, nuevamente un score que tenías a favor que no logra sostener. Entonces, un calendario de 16 juegos que tú tengas 4 blown safe, hermano, no hay forma ni manera. Ya esta es una etapa donde los errores no se pueden permitir. Si lo vemos de la perspectiva de las Águilas del Zulia, Tony Cruz, yo te diría que más bien Lipsonaba, Wilson Álvarez y ese combo sacó demasiado provecho de lo que tenía. Pero bueno, no pudo ser posible. Aún se le presentaron algunas situaciones en casa, pero es muy difícil. Si tú no cuentas con el picheo, es muy difícil.
Y Lara fue el que dio cuenta de Águilas del Zulia para llegar a ese juego, a fajarse con el Magallanes, y bueno, ocurrió lo que terminó decantando la situación a favor de Magallanes. Sí, yo creo que son momentos, ¿no? Uh-huh. En la temporada hemos aprendido que hay equipos renuentes a la eliminación. Magallanes ha demostrado al final dos cosas, creo, mucha resistencia al fracaso, porque tocaron el fondo de la clasificación tanto en temporada regular durante semanas y durante el inicio del round robin, que ponía hasta los más escépticos, yo incluido, en un momento de escepticismo pensé que no podíamos ganar 7 consecutivos, lo hicieron, no una sino 2 veces. Me gustó mucho dentro de las declaraciones que veía en el post-juego final, declaraciones como la de Leandro Cedeño, que lo entrevistamos antes y después, por eso quería hablar con él. Él dice, bueno, ¿por qué si este equipo lo hizo durante la temporada regular, no lo puede hacer otra vez? Tenía razón. Y la que más me gustó fue una declaración de limitaciones. Cuando le preguntamos por el partido, cómo le había ido, 3 ponches, pero un golpeado importante, que con el límite de la reacción de la remontada contra Caribe en la victoria 3-2. Y él me dijo, bueno, yo estaba buscando en pasarse. Además, había que aportar lo que fuese. Además, tuve suerte porque no batearon por donde estaba yo. No batearon si no se lo ve por donde estaba yo. Así de consciente de las limitaciones está la defensiva de Magallanes, que Cedeño dio gracias de que no conectaron muchas pelotas por allá. De ese otro aspecto también cuando ya nos enfrasquemos a medir equipo contra equipo, ¿no? Pero ya cerrando lo que sería esta fase de round robin, Bravos de Margarita nunca consiguió la forma. No. Nunca consiguió el camino de vuelta. Y es que era una debacle que venía fue una caída libre. Desde que ellos entraron en la segunda mitad de diciembre, entraron en una espiral. El equipo que había sido más consistente, más estable durante toda la temporada regular, justamente en el momento decisivo, cayó en un bucle que le permite, por la inercia, y que también es otro detalle, y bueno, aquí estamos para expresar puntos de vista. Ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, no es necesario que estemos de acuerdo, pero para mí este ha sido un año de un nivel muy bajo de béisbol. Ha sido un año de nivel distante a lo que estamos acostumbrados en los últimos años a ver en nuestra pelota, con toda y la cantidad de figuras que hicieron vida en nuestro béisbol. Pero reflejo de esa, muchas veces las reacciones fueron abiertas, la puerta de la reacción fue abierta por la poca calidad que había en los equipos que estaban por delante, que muchas veces no era que jugaran de una forma tan destacada, sino que el que estaba por delante entraba en una dinámica tan mala que él empezaba a caminar hacia atrás, no tanto que iban hacia adelante los que estaban persiguiéndole, ¿no? Y eso sin restarles mérito, pues evidentemente a ti no te van a regalar los juegos de pelota, pero en el béisbol tú puedes ganar un juego de béisbol y tú puedes perder tú mismo por méritos, tú puedes perder un juego de béisbol. No es que el rival te lo gana, es que tú lo pierdes. Entonces, cuando más allá del fanatismo y de la emoción, del carreraje y demás, cuando empiezas a escudriñar lo que pasa en un juego de pelota, bueno, ¿qué hace el rival? Si tú haces 3, 4 errores, tienes un par de wild pitch, discúlpeme, los pitchers en combinado dan 8 bases por bola. ¿Qué hace el rival? No corre las bases, se ha cerrado. El rival tiene que hacer lo que le toca hacer, lo elemental que le toca hacer en un juego de pelota, pero eso no siempre quiere decir que el rival tuvo los méritos para ganarte a ti, cuando tú le cedes todas las posibilidades para que el rival te gane. Una cosa distinta es, tú haces lo mejor que puedes, yo hago lo mejor que puedo, y lo mejor que tú puedes hacer supera a lo mejor que yo puedo hacer. Ahí los dos jugamos bien, pero alguien tenía que ganar. Hay partidos que ganan por mérito y otros que ganan por omisión, ¿no? Exactamente. Este detalle. Bravos fundamentó o basó su éxito en esta campaña en el factor localidad. En este round robin, Bravos ganó un solo juego en casa de los 8 que jugó. Imagínate. Entonces, eso ya ahí, ya te estás negando a ti mismo. Cuando te basaste en lo bien que jugabas en casa en la temporada regular, pero cuando vas a la instancia final, no puedes ganar. Por eso ese récord de 4 victorias nada más. O sea, ganó más como visitante, cosa que no hizo durante el año, que en casa.
y realmente 8.53 de efectividad tuvo Bravo. Y hay otro detalle interesante. Normalmente a lo largo de la campaña destacamos que Bravo te hacía carreras de muchas formas. Un equipo bateador que manufacturaba la carrera, movían el corredor, daban el batazo. Había un oportunismo generalizado. Dos detalles. Uno, la sentada de Santana, que buscando el picheo, sacaban un tipo que estabilizaba el medio del line-up y Bravo pasó trabajo para hacer carreras. Y dos, por ejemplo, en el último partido de la temporada, donde consigue la clasificación Magallanes, Bravo dejó 15 corredores en base. 15 corredores en base. Además, le hicieron 2 outs en el home plate. 2 outs cuando la pelota llega y el corredor le faltan 5 metros para anotar. O sea, tipo que no tenían ningún chance de anotar, igual los mandan para el plato. Entonces, cuando el partido se decanta por una carrera, cuando tú dejas 15 corredores en base y cuando te hacen 2 outs en el plato de esa naturaleza, realmente que tú no estás haciendo demasiado por delante de la pelota. Exactamente. Entonces, y eso que uno de los equipos, lo habíamos hablado, de quienes se reforzaban y quienes estaban tapando huecos. Y en el caso de Bravo, dijimos, bueno, ellos tuvieron la manera de caminar bien en buena parte de diciembre sin Eduardo Olivares. Sabiendo que Eduardo Olivares no iba a jugar postemporada, ellos consiguen a Gorkis Hernández. Entonces, en ese supuesto, Gorkis, digamos que en cierta forma sí, si quieren pueden decir, estaba tapando el hueco que iba a dejar Olivares, pero ellos ya habían estado caminando sin Olivares. Para mí era una situación donde iba a fortalecer sus circunstancias y además el bate de José Rondón, que Rondón en diciembre estuvo jugando de mucha mejor manera, estuvo conectando de mucha mejor manera y entonces bueno, está sumando este bate, este line-up. Todo parecía indicar que un equipo que había sido capaz de hacer tantas carreras, que tuvo más de 7 jugadores con 20 o más carreras empujadas, con esos 2 bates en la alineación, bueno, aquí vamos a potenciar y resultó absolutamente todo lo contrario. En el béisbol no siempre 2 más 2 es 4 y esto es parte de esa evidencia, como lo que tú decías de Cardenales. Cardenales con el mejor picheo colectivo, el equipo que más carreras hizo, el mejor promedio colectivo del round robin y aún así no le bastó para meterse a la postemporada. Hay decisiones impopulares. Digo impopular porque al final en el análisis, sé que Bravo lo va a hacer, la salida de Santana les pegó. Y yo a veces entiendo que hay cierta lógica en el béisbol. Tú planeas o planificas algo de una manera y te sale de otra. Y lo digo porque el hombre que lo sustituye es Moisés Gómez, que era el jardinero regular en la parte de la temporada. Bueno, Moisés bateó 125 en los 5 partidos que le dieron en reemplazo de Santana. Y Santana bateaba 368 en los juegos que hizo, 5 nada más. Pero además se le lesiona a Rondón. Rondón jugó 10 juegos y bateó tan solo 129 porque estaba tocado y porque realmente no fue productivo en esa ronda. Pero cuando sumas un factor y adicionas los otros, es decir, la salida de Santana y el poco rendimiento de Moisés Gómez y de Rondón, en parte puedes entender el por qué esa ofensiva de Bravos dejó de trabajar como venía haciendo a lo largo de la temporada regular. Así es, y el factor cansancio, ¿no? El mismo núcleo que jugó durante toda la temporada, bueno, en algo también tuvo que haber afectado. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a meternos directamente, vamos a empezar a comparar al uno contra el otro en ese careo que va a definir el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2025-2026. Esto es Línea Entre Dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada. Regresamos en breve. Y para meternos de lleno de una vez en lo que va a ser esta serie final, Puerto La Cruz será el escenario donde se va a iniciar esta serie final. Un Caribe Anzoátegui con méritos tremendos, ¿no? Un equipo que venía de 3 temporadas consecutivas de forma negativa, ya había dado algunos indicios de tener un núcleo que les permitiera volver a competir. Yo creo que ni nuestro pana Otto Padrón se puede imaginar que iba a ser tan efectivo a un punto tal de llevarlos nuevamente a una serie final. Pero cuando hablábamos en el resumen, en la previa de la temporada, bien puntualizado lo tenía, cómo habían hecho los movimientos necesarios, algunos hasta impopulares, para pasar la página de un proyecto donde ya se había, gastado, se había vencido, donde progresivamente empezaron a salir figuras de un núcleo que le había dado muchas alegrías a este equipo, comenzando por la salida de Alexia Marista. Siguió para este año entonces la despedida de Newman Romero,
la salida de Williams Astudillo, el cambio de Balita Ortega. Entonces, definitivamente ya era otro grupo de peloteros, y eso que algunos de los movimientos no les terminaron resultando del todo como esperaban, porque Víctor Reyes no ha sido un factor para ellos en ese proceso en el que fueron soltando piezas y haciéndose de peloteros, pero para mí ha sido clave, y sin restarle méritos a lo que hizo Balbino, porque fue tremendo. Balbino ya estaba el año pasado. Tú no tenías el año pasado a Hernán Pérez, y para mí Hernán Pérez fue un catalizador para ese equipo. Fue algo que le cambió la dinámica, y hay una influencia grande que se puede notar en un hombre como Hernán Pérez. No solamente lo que te produce ofensivamente, no solamente la ética de trabajo, esa pieza como se ha engranado con ese grupo, lo que te da dentro del terreno de juego jugándote a la defensa, son muchas las cosas que le ha sumado Hernán Pérez a estos Caribes de Anzoátegui. Por eso para mí, en toda la perspectiva, lamentablemente no pude ir ayer a la ceremonia de premiación, bueno, solo porque, bueno, dije, bueno, es la final, aquí hay que guapiar, a lo mejor todavía no estoy del todo recuperado a nivel de salud, pero ayer realmente no me daba para ir al evento. Pero yo voté, realmente mi voto de primer lugar en el más valioso para mí fue para Hernán Pérez. Entonces, pero es que cualquiera de las dos opciones tenían sus argumentos, ¿no? Incluso aquel que votó por Odor también tenía argumentos para esgrimirlo. A lo mejor no iba a estar dentro de lo más común, pero no podían decirle, no, pero es que ya va. Porque tú eres loco, ¿cómo se te ocurre? Sí. O sea, no es el caso de lo que pasó con la votación de Yader Areynamo. Ahí no había discusión. Ahí de verdad no había discusión, pero para eso es una votación y cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Pues. Cada uno hace su voto. Exactamente. Mira, hay detalles. Ya hablé con Hernán, ¿no? Yo hablar con Balbino, con Hernán, con Silvino, que son, digamos, con Sánchez y con Reyes, son 5 los integrantes de esta final, ¿no? En esa entrega de premios. Y le preguntaron a Hernán cómo había sido el estar delante de Balbino. Y dice, no, mira, es lo más fácil del mundo. Nadie quiere enfrentarse. Exactamente. Tal cual. O sea, tienen que pasar por él. Entonces, cuando intentas pasar por él, es un escenario distinto. Magallanes fue el único loco que en algún momento de la campaña le dio boleto intencional que estaba delante de Hernán Pérez para enfrentarlo, y nos mató con un cuadrangular. Las dos veces que le picharon en ese tipo de escenario, o sea, boleto para enfrentarlo a él, uno nos dio hit para ganar y otro nos dio honrón para ganar. O sea, así de sencillo. Y por él decía, en síntesis, que batear delante de Albino es muy fácil porque nadie quiere enfrentarlo, entonces tienes que picharle a él. Es difícil picharle a él, pero tienes que picharle, porque no quieres uno más en base y que después te venga el otro. Entonces, bueno, esos son el tipo de escenarios, pero yo no diría que fue solamente él. La temporada de Rey Rodríguez, tercero en el premio productor. Tremenda. Espectacular. La temporada de Sucre, desde todo punto de vista, fue espectacular, porque tú ves lo menos que destacó de Sucre fue los autos de intento de robo. Y la de Piñero, la temporada de su carrera en cualquier nivel. Sí, señor. La defensa la tenía, pero el bateo siempre ha sido su punto flaco. Y Piñero también, en sustitución de José Fernández, que fue uno de los candidatos a novato del año en la temporada precedente, hizo un trabajo espectacular. Lo dejaron jugar a diario y respondió con creces. De manera que yo creo que va a ser una final bien interesante. Carlos Mendoza Jr. Monasterio, hermano, y nadie pregunta por Monasterio, lo bien que le fue Mendoza. Entonces, cuando tú empiezas a sumar piezas, a sumar factores, y fíjate que Jesús Sucre llega, lo dejaron en libertad, nadie lo tomó, los Tigres de Aragua lo dejó en libertad, y a último momento fue que él se suma a Caribe de Anzoátegui. Entonces, cuando va sumando elementos, Carlos Pérez también fue importante para esta causa. Cuando va sumando elementos más allá de lo que hicieron con el picheo, que la verdad que eso chapó. Aquí nos habló muy bien del plan que tenía en mente Otto Padrón en esa entrevista, está en el canal, lo pueden buscar si son de los que les gusta escudriñar, no tiene desperdicio.
porque mucho de lo que Otto habló en ese momento, afortunadamente para ellos, lo pudieron trasladar a una realidad. Esa cantidad de brazos jóvenes, que fue una apuesta, eso te puede salir bien, te puede salir medianamente bien, o te puede salir muy bien, y a Caribes le ha salido muy bien en ese sentido. No hay que olvidarse de una pieza como Gilbert Díaz, que fue importantísimo para ellos hasta entrado diciembre. Después el rato pudo estar lanzando Andrés Machado, Francis Peguero y Joelvin Silven, que Silven regresa para la final. Sí, esa es otra edición muy importante. Entonces, cuando pones todo eso de manifiesto, ¿cuál fue, digamos, la mácula de ese equipo? La rotación de abridores. Y no deja de sorprenderme ver todavía, a veces, y disculpen si soy reiterativo a lo que constantemente ven esta producción, a veces se desmerita mucho la Liga Mayor. Pero Harold González fue un pitcher que hizo vida completo en 2025 en la Liga Mayor. Sí. Y terminó siendo un pitcher importante para Caribes, no con tan buena postemporada, pero igual que Silven también hizo vida, y ambos campeones de ese circuito con Samanes de Aragua. Silven tuvo 1.80 de efectividad en 6 juegos. Ese lanzó fenómeno, por eso es importante que haya regresado. Y de hecho ya leía por ahí que bueno, ese es el setup para Silvino. Habrá que ver cómo camina eso. Bueno, ese rol en el pasado. Bueno, va a ser interesante esa acción. Hay que estar pendiente de qué es lo que deciden en definitiva. Pero fíjate, hablando de cómo la gerencia también gana juegos de pelota, y creo que en ese aspecto hay que destacárselo a los dos, tanto a Federico Rojas como a Otto Padrón. Nahuel Paulino terminó con 0.75 de efectividad, apenas una carrera limpia en 12 episodios en el round robin, y no ganó. Sí. Ángel Cuenca, un par de victorias, 2.81 de efectividad en 4 presentaciones, en 16 innings lanzados, 5 limpias. Owal Mori también dio un paso al frente, aportando su granito a esta causa. Un par de aperturas cortas, porque en 2 juegos 7 innings lanzados, pero 3 limpias nada más en ese espacio. Eduardo Salazar también estuvo ayudando. No es algo tan común, pero en 4 presentaciones, 18 1/3, le hicieron 10 carreras limpias. Para un equipo que no tenía esos abridores, yo no sé si ellos van a mantener a Emilio Vargas, o Emilio Vargas también es un tipo que te puede sumar y te puede aportar, y como ya le mencionábamos a Harold González. Eso fue lo que permitió también una mejor administración de ese cuerpo de relevo de los Caribes Anzoátegui, que el relevo fue el mejor de todo el round robin. Fue la mejor efectividad de todo el round robin, el cuerpo de relevo de Caribes de Anzoátegui. Fíjate que los abridores de Caribes tuvieron 4.04 de efectividad, y los revistas 5.09. La efectividad colectiva del conjunto fue 4.65. A lo mejor como tú refieres, pero esas 2 victorias del cuerpo abridor fueron de Cuenca. Y Cuenca se fue un día sin victoria, sin decisión, contra Magallanes, donde lanzó 5 innings de 9. O sea que ha podido ser inclusive mejor. Y lo que tú ya mencionaste de Paulino, que pichó súper bien, 0.75 la efectividad en 3 partidos, 2 como abridor, pero, como dicen por ahí, la causa de la ofensiva no lo apoya y termina cediendo de los partidos sin la decisión. Pero mejor que eso es difícil pichar, 0.75 en 3 partidos. Bueno, y si lo comparamos con el Magallanes, que todo el mundo se va quedando como con la cuestión de las remontadas y lo que logró hacer Magallanes, pero eso también te lo permite en buena medida el picheo, ¿no? Si revisamos Magallanes, quizás no fue del todo afortunado, y me recuerdo en una de las emisiones de Baseball Center, Carlitos lo decía, que hubiese sido el round robin del Magallanes teniendo a Ricardo Sánchez para 5 juegos, ¿no? Pero aún así han alcanzado la final en 3 juegos, con todo y que el último fue malo. 3.53 su efectividad en 12 2/3. El que creo que ya no está ni siquiera con el equipo es Mil Rogers. Creo. Ajá.
Emil Rogers no estuvo bien. José Marcos Torres tampoco. Terminó con problemas en un bíceps. Lanzó un juego muy bueno que se lo quitó a San Miguel. Ok. El primero fue muy malo y el segundo fue bastante bueno, pero fue en Puerto La Cruz, precisamente con el de tres partes. José Marcos Torres va a ser sustituido por Adrián Almeida por la lesión de José Marcos Torres. Y bueno, tienes un pitcher que sigue siendo una intriga. En el caso de Manuel de Jesús, que siempre se ha esperado que él, bueno, el mismo Joander Méndez, que también lanzó bien, aperturas cortas, porque 9 de un tercio para 3 juegos, estamos hablando de prácticamente 3 innings por juego. Sí. Pero apenas 2 carreras limpias permitidas en esos 9 episodios, un tercio. Pero lo que no estaba en los planes era que castigaran como han castigado a José Suárez y Emanuel de Jesús, que no ha logrado ser efectivo. Esto necesita un poquito hay que asesorar. Por favor. Porque si usted quiere vender productos digitales, Huawei para ti, la plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en huawei.com y síguenos en Instagram como @huawei. Ahora, ¿qué te iba a decir yo? Yo necesito asesoría de esas porque como tú ves a tu equipo constantemente. Ojalá fuera mi equipo. Ajá, no, es tu equipo del corazón. Es tu equipo del corazón, pana. Bueno. Mira, explícame algo. Explícame algo. Los dominicanos que llegaron, que decía, hay que destacarle a los gerentes. Y en ese caso también Federico Rojas hizo lo suyo para conseguir brazos para el relevo del conjunto. Entonces yo te pregunto algo. Estamos hablando en el caso de Rafi Vizcaíno, que creo que fue de los más destacados. Y Félix Cepeda. Félix Cepeda, sí, lanzó fenómeno. Reyes ya le había lanzado bien durante la campaña. Pero se presenta una situación donde varios de esos brazos jóvenes ya no están contigo y consideras que no tienes las piezas suficientes. Vamos a recordar, para quienes no son de Venezuela o quienes no están al tanto del calendario, hay una posibilidad de que sean 7 juegos en un lapso de 8 días. Para la final. La final arranca miércoles, jueves, receso el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, de ser necesario, ¿no? La final arranca martes, miércoles. Perdón. Martes, miércoles y jueves. O sea, 2 partidos en Puerto La Cruz y de un día para otro tienen que viajar desde el oriente del país a Valencia, centro de Venezuela, para jugar el otro partido y después que viene el primer día de canto el viernes. Es así. Porque eso lo modificaron, creo que fue al final, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en definitiva, tú vas a tener un lapso muy corto con mucha actividad. En una etapa donde ya, bueno, el desgaste se hace presente. En Dominicana, escogido está a un triunfo del título. En Puerto Rico, ya Santurce y Omar López se coronaron campeones. México también está a ley de un juego. Entonces, ¿a qué vamos? Que comparado con las otras ligas de la Confederación del Caribe, pues todavía estamos en la Confederación del Caribe, así no vayamos para la serie. Comparado con los demás, evidentemente aquí hubo cosas de por medio, el calendario se ha retrasado y aquí apenas va a comenzar la serie final. Tienes esa estrechez en esa parte. Entonces Magallanes decide ir por un brazo, cuando pareciera que la necesidad va por otro lado. Pero vamos a hablar, yo necesito que tú me hables a nosotros, a los espectadores y a mí, tu voz autorizada como miembro del circuito del Magallanes, nos cuentes cómo ves tú el picheo del Magallanes. En este segmento. Para esta serie final. Pero me refiero, en este segmento vamos al corte. No, ahorita. Okay. ¿Cómo veo yo el picheo del Magallanes? Como cuerpo de abridores, Sánchez y Almeida. Porque si no está Torres, la cosa se complica. No está el resto de la rotación, no está Emil Rogers. Los otros han cumplido. Yo le daría la oportunidad a Luis Martínez de abrir un juego. Yo creo que Méndez y Martínez deberían ser conceptualizados para ello, a pesar de que han tenido que recurrir a Martínez temprano en varios juegos, ¿no? Y creo que él asumió ese rol y lo ha hecho muy bien Martínez
en ese departamento. No me toca abrir, pero sé que voy a ser el primero que viene de bullpen y ha sumado desde ese punto de vista. Entonces, habría que ver si esa estructura se va a seguir manteniendo. Yo creo que más allá de esos dos primeros abridores y con los días pegados, complica la rotación de Magallanes. Magallanes depende mucho de los brazos intermedios. Lo fue así durante las últimas 2 temporadas, lo fue así con los muchachos, con García, con esos muchachos que Acevedo, sí, que estuvieron durante la temporada regular en ese rol, ¿no? De 20 y tantos innings, de salir un día hoy y un día al otro, de las limitaciones, pero lo logró hacer y tiene que hacerlo ahora con el mismo Méndez, con Cepeda, con Vizcaíno. No sé hasta qué punto Franco, que inclusive yo lo vi un poquito desencajado en la celebración. Estaba ahí, pero cuando estás ausente, cuando estás en la fiesta y estás pensando en algo distinto, lo veía un poquito como apartado de la celebración. Pero yo creo que Franco es un lanzador importante que hoy esperemos retome su nivel, su calidad la tiene, pero retome el nivel, por lo menos los resultados, porque es una pieza importante, sobre todo para esta estructura que tiene el Grasso, situación con respecto a Junior Guerra, que ha tenido un rol distinto, ser el pitcher del año, ser un tipo del final o intermedio, es una situación compleja. Alex Ovalín ha tenido altos y bajos, de manera que la rotación de abridores, más allá de esos dos que te mencioné, y Sánchez ya me dijo que él iba para el segundo y para el sexto juego, o sea que su rol está ya especificado, pues no va a poder lanzar más, porque el estrecho margen no te da sino para 2 salidas, sea para el primero y el quinto, sea para el segundo y el sexto, pero más allá de eso, esa serie donde veíamos que el primero de la rotación podía inclusive ir al último juego con un poquito más de descanso, aquí no va a ser posible. No, bajo este formato en el que se han jugado las últimas finales aquí, no con un solo día de descanso. Entonces, si tú vas a tomar todas esas piezas de ese relevo, que digamos Martínez ha sido el swingman y en la temporada regular también hizo buenas presentaciones, recuerdo en un par de juegos contra Tiburones de La Guaira, ese hombre, La Guaira no lo podía ver, secaba La Guaira lograba sacar temprano al abridor y salía Luis Martínez y bueno, hasta ahí llegaba el bochinche. Al tú mover esas piezas, probablemente la rotación de abridores estás dejando con cortos efectivos. Ajá, Emanuel de Jesús, sí. Ese otro candidato para abrir otro jueguito. Tú estás dejando en cierta forma cortos efectivos al cuerpo de relevo y quizás esa sea la respuesta de por qué van por un lanzador. Ahora la pregunta mía es, ¿era Ronnie Williams la mejor pieza disponible? Está hablando de un hombre que trabajó muchísimo en la temporada regular con Tigre de Aragua y que ese agotamiento lógico se fue evidenciando con Cardenales de Lara porque tanto a él como a Norwood Gudiño los terminaron sonando. Y parte de esa debacle que llegó en algunos a Gudiño, en algunos a Ronnie Williams y en algunos a Lister Sosa, de esos 4 long saves que terminan costándole el pase a la final a Cardenales de Lara. Esa era la pieza idónea. Mira, te lo voy a poner así. La primera parte de la temporada para Ronnie Williams tuvo 5 victorias en la primera mitad. 5 victorias y 1.90 y algo de efectividad. Terminó con 5 y 5, ¿no? Salvo 7, ciertamente. Y la efectividad al final no es mala. Pero la duplica en la segunda parte. O sea que la efectividad al final de la segunda mitad fue como 4 y pico. Pero con problemas, ¿no? Yo creo que de ahí, si bien los 31 innings no dicen mucho, lanzó bastante en México también. En un plan distinto. En México fue como abridor, terminó siendo setup y cerrador, de manera que al final cumplió una labor muy parecida a la que tuvo aquí en nuestro país, pero siempre con esa curva descendente y sobre todo en el round robin. Magallanes lo castigó cada vez que pudo, inclusive uno de los juegos que le voltea a Magallanes a Lara es con William en el montículo, inclusive cometiendo la fragilidad mental de sacar el pie de la caja, y donde yo tenía 2 salidas, que fue un avance. Esa carrera posteriormente significó el empate de ese partido, pero así de complicado estaba desde el punto de vista mental, que un tipo experimentado se equivoca en una situación de esa. Significa que había mucha presión en el escenario, pues yo no lo veo de otra manera. Se fue de los papeles y sacó el pie de la caja cuando no podía hacer, no tenía la libertad para poder hacer. Fíjate, en el round robin 5.23 de efectividad en 11 juegos, en 10 un tercio, 14 hits,
dio 7 bases por bola y terminó con un whip de 2.08, o sea que por inning se le envasan un par de bateadores, de corredores, perdón. Sí, en 10 1/3, 13 punches, y una de las herramientas que destacó la gerencia del Magallanes de por qué lo eligieron era su capacidad de ponchar. Pero, bueno, solo el tiempo nos dirá cómo resulta esta circunstancia. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a cotejar lo que probablemente es lo más fuerte de ambos equipos, ¿no? La producción ofensiva y cómo se paran al campo, que creo que allí sí hay notables diferencias. Esto es Línea Entre Dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos con más. Línea Entre Dos, Aquiles Estrada y quienes habla Tony Cruz. Detalles que se nos quedaron en el tintero, esperemos que no sea así. Tú hablabas de situaciones, bueno, entre William y Sosa perdieron 5 de las 7 derrotas, de las 8 derrotas de Cardenales en esa fase, ¿no? Estamos hablando de que son cerrador y setup, o cerrador, como ustedes quieran ponerlo, pero eso fue en gran medida el aspecto. Cuando tú hablabas de la estructura, yo creo que todo pasa para que tú veas, 2 equipos que tienen características similares, pasa por la defensa. Y yo creo que la defensa ahí es mejor la de Caribe. Erly Rodríguez es un gran jardinero central. Magallanes ha tenido como problemas después de la salida de Carlos Rodríguez, muchos problemas en los jardines. De hecho, ese último partido, Reyes, que se convirtió en una de las bujías de Magallanes, un pelotero que es un gran jardinero derecho, no lo vi tan solvente en el central. Y yo pensaba, y lo digo porque mi forma de pensar, y traigo a colación lo de William estando mal y Magallanes necesitando un jardinero central, yo hubiera apostado por Gorky Hernández. Esa era mi opción más clara. Creo que inclusive lo conversé con Arias en la entrevista final de la celebración de Magallanes. Irán por un jardinero, está Gorky disponible, o sea, como intentando tantearlo a ver qué me decía, y nunca me dijo que sí. Entonces ya estaba ya la cosa sospechosa. Pero si tú tienes problemas con el picheo, ¿cómo lo solventas? Con defensa, pienso yo. La defensa te apoya cualquier batazo contundente, y Gorky es por lejos el mejor jardinero del país. Él y Erly Rodríguez. Uno va a estar en la causa contraria. Gorky pudo estar en la causa de Magallanes y lo hubiéramos tenido en un, digamos, mano a mano. Pero cuando problemas las limitaciones del Cedeño, no problemas, limitaciones del Cedeño. Y con Tucupita, que está haciendo un esfuerzo loable, le pone él varias veces, me dice donde haga falta, hasta en la receptoría me pongo si hace falta. Y realmente eso habla de deseo, de ganas de jugar, ¿no? Pero de todas maneras no es un jardinero natural. Entonces, ¿qué haces tú para paliar esa situación? Traigo a alguien que cubra terreno a la izquierda, que cubra terreno a la derecha y que abarque mucho territorio, caso ideal de Gorky. No entiendo, mi opinión particular, no entiendo cómo el planteamiento de William. Si William hubiera tenido 3 victorias y Magallanes no lo hubiera tocado y hubiera lanzado muy bien en la ronda, tal vez lo entendería, pero con William inefectivo y tener afuera a Gorky, yo particularmente lo vi de una manera distinta. Bueno, no tengo más nada que agregar al respecto, solo que la pelota es malvada. La pelota es malvada. Y no, te digo en qué sentido, ¿por qué lo digo? Porque tú estás jugando con un left field que no es left field. Y en las mismas palabras, en un desahogo sincero, te lo dice Leandro Cedeño. No tiene el atleticismo para la posición. Él le va a llegar a la que tenga 3 pasos a su derecha, 3 pasos a la izquierda y hacia adelante, porque cuando le den un batazo, esa clase de jardineros normalmente los ponen a jugar profundo para que no tengan que correr hacia atrás, que es más fácil correr hacia adelante. Entonces ya sabemos que lo que vaya hacia adelante tampoco es que va a tener mucho margen de alcance de esas conexiones. Cuando tienes esa situación, como bien lo acabas de decir, tú necesitas un centerfield que agarre lo que agarra él y lo que no va a agarrar el field. Entonces, Ángel Reyes es muy buen jardinero de esquinas, pero no es lo mismo jugar en las esquinas que jugar en el jardín central. Parece, pero no es. Eso pasa con frecuencia. Dice por ahí el caballero de la salsa. Y tú tienes un pelotero también fuera de posición jugándote en el jardín derecho, en un parque donde la pelota vuela como Puerto de la Cruz. No es amable. También hay mucha brisa. Entonces, bueno, porque ya tiene experiencia en ese parque. Exactamente. Se lo conoce de memoria. Entonces, yo respeto la decisión. Ellos consideraron que necesitaban picheo. Bueno, van por picheo, pero con el condicionante que vas a tener esa situación. Y siempre cuando estamos lo mejor de lo mío contra lo mejor de lo tuyo, esa
esas carencias van a aparecer. Entonces, bueno, veremos cómo va a manejar Magallanes este tipo de circunstancias. Caribes en ese sentido sí es mucho más solvente, con todo y que fue el equipo que cometió más errores en el round robin, 14, pero es que tuvieron parejitos entre 12, 13 y 14. Sí, en ese sentido, pero en condiciones normales sabemos que es un equipo que juega muy buena pelota. También hay que tener en cuenta un elemento, hay grama artificial en Puerto de la Cruz, y eso también juega de ciertas formas para la defensa. Eso puede terminar complicando. Un batazo que tú piensas que no te puede picar, te va a picar y te va a botar de una forma que no sabes. Eso también hay que tener ese know-how de cómo manejarte en esa superficie. Entonces, cuando volteamos a ver la ofensiva, ahora dime tú, ¿cómo aprecias tú ese detalle de la ofensiva? Yo lo veo más parejo en ofensiva que en defensa. Yo creo que la ofensiva de Magallanes es productiva. El hecho de que han estado concatenando derecho-zurdo en los últimos partidos, y que eso ha funcionado, y tengo entendido que Molina, salvo que pase alguna debacle, no va a cambiar ese criterio para los partidos de esta final, le va a mantener la estructura que le ha venido funcionando. Entonces te hace más complicado traer a los zurdos, porque Caribe no tiene uno ni dos, tiene 3 zurdos muy buenos, que le han hecho un gran trabajo contra Magallanes. Yo hoy entrevisté a Leavis Breto y me decía, mira, la verdad, yo me acuerdo de ese partido, un partido donde ellos sacaron algo así como 9 outs entre los 3 zurdos, todos en momentos puntuales, uno en el tercero, uno en el quinto y uno en el séptimo, octavo, pero cortando los rallies. O sea, cuando venían los zurdos consecutivos, le traían al zurdo, entonces sacaba o retiraba 2 o 3 bateadores consecutivos, y tú no tienes 6 emergentes para sacarlos, no puedes, y no los tienes primero, pero si pudieras hacerlo es complicado. Entonces esos zurdos concatenados puedes sustituirlo por un emergente eventualmente, pero tienes que enfrentar a 2 o 3, entonces mata los rallies. Eliezer Alfonso Jr. es mejor bateador ante derechos que ante zurdos. Sí. O sea, se batea las dos manos. Es mejor bateador como zurdo que como derecho. Tucupita no hay ni discusión. Tucupita le cuesta un mundo batearle a los zurdos. Aunque mejoró este año bastante. Mira, yo solamente me recuerdo el batazo que lo celebró como si fuera el jonrón de Kirk Gibson, el que le dio a Eudy Hidrogo. Pero de resto, o sea, puedes buscarle estadísticas, ¿no? Es bien marcada la diferencia. Es un muy buen bateador contra lanzadores derechos y no tiene la misma calidad contra los lanzadores zurdos. Entonces son elementos que hay que tener en consideración cuando lo que dices tú, no tienen uno, no tienen dos, son 3 zurdos buenos que pueden venir en cualquier situación que se le presente, ¿no? Para mí es importante también lo que termina brindando Leandro Cedeño. 2.33 batió en el round robin contra zurdo. Ajá, ¿cuántos turnos? 43. No puede ser. No, creo que dice la estadística aquí. No, pero falso. Eso fue en la temporada regular. Y 2.94 con 17 turnos en el round robin. 5 hits en 17 turnos. 5 hits. Pero lo digo que mejoró. O sea, sí. 2.33 es promedio no malo, pero tampoco es bueno. Y el 2.95 en la ronda de round robin batió bien. ¿No? Sí, hay una mejoría sensible. Te lo digo, pues, en la Liga Mayor, eso sí fue una sangría. En la Liga Mayor, que se supone que el picheo es de aún menor categoría, él batió 188 contra los zurdos. O sea, era una broma que no había forma ni manera que le diera un palo a un zurdo. Y esa fue también su tendencia en ligas menores. Sí. A él le costó mucho batearlo a los lanzadores zurdos. Pero son elementos que tú debes tener ahí. Te decía lo de Leandro Cedeño, y fíjate que hasta quedó fuera de conversación en las primeras de cambio del round robin. ¿Te recuerdas que hablamos aquí de la situación de sacar a Leandro Cedeño para traer a Sandy León a tocar la bola? Decíamos, bueno, se equivocaron agarrando Cedeño, entonces si tú lo sacas, tú traes un bate como eso, ¿es para qué? Puedes hacerlo. Y después vimos algo completamente distinto, y a Leandro Cedeño dando batazos importantes en situaciones de apremio, ¿no? Sí. Por lo menos 2 partidos me vienen a la mente, y en un partido 2 veces. Uno que dio un honrón para descontar en el octavo, y uno que dio un doblete que no se fue de casualidad con el perfil contra Escobar, que eso nunca lo entendí, porque le dejaron a Escobar, que es un zurdo, y que ya había tenido 2 o 3 bateadores que había cumplido con el mínimo. Y el cuarto bateador de ese episodio fue Leandro Cedeño, y casi le saca la pelota por el right field del lado contrario. Pero bueno, como dicen por ahí, yo soy el resultadista, yo soy el resultadista. Yo creo que ahí tú no te puedes arriesgar. En ese escenario, con tu tipo de fuerza, tú no puedes dejar un zurdo
Y eso le costó, terminó costándole ese partido a Cardenales. Uno de los partidos que le volteó Magallanes a Cardenales. Ahí yo voy en condicionante. Porque si tú me dices que el zurdo que tú le vas a dejar es a Felipe Vázquez, bueno, otra historia. ¿Cuánto Felipe Vázquez? Exacto. Pero si tú vas a poner un zurdo que no tiene picheos de fuerza como para poder retar, y el ángulo le va a permitir con los envíos, si es que vive el picheo quebrado, de la ubicación de los envíos, le da una gran perspectiva al bateador derecho de fuerza, no es tan recomendable, pues. Entonces, bueno, lo cierto es que están esos elementos ahí plasmados para la ofensiva del Magallanes. Sigue produciendo ofensivamente a Rodney Odor, que eso también es importante. Odor reactivó nuevamente la ofensiva. Un tipo como Wilfredo Tovar, que en esta liga sigue valiendo oro, que ha sido un acierto, no solamente por la capacidad que te da con el guante, sino el oportunismo, la capacidad de producir ofensivamente. Entonces, son piezas que han sido aciertos en ese proceso de, bueno, vamos a tomar refuerzos y sustituciones. Ahí la gerencia también, lo que decía, hay gerencias que con sus decisiones terminan ganando juegos de pelota y han sido unas bastante acertadas. Por la parte de Caribes, podemos decir lo propio, estamos hablando de un núcleo con con los 3 que estuvieron metidos en la lista del productor del año, donde 2 fueron candidatos, recibieron votos de primer lugar del más valioso. Y a eso tú le añadiste un bateador sumamente oportuno y zurdo para ese medio del line-up, como es Aldrin Corredor, que tuvo también un desempeño. Valioso, ¿no? Sí. No valioso la ronda de todos contra todos. El hombre definitivamente cayó de pie en ese line-up, lo que hace bastante temible, hablando de ese grupo, de un Carlos Mendoza bateándote en la parte alta del line-up, desde Erlis Rodríguez, Hernán Pérez, Balbino. Se ha soltado a dar batazos importantes también Diego Infante, sí, que ha terminado siendo un factor a favor de este equipo. Entonces, cuando vienes a reunir, tú dices, bueno, esto está redondito. Estamos hablando también de lo que ha ido haciendo Jesús Sucre. Entonces, hay muchos elementos para decir, ya, este bloque es sólido. El mismo Romer Cuadrado también, que es un pelotero importante para este equipo de Caribes de Anzoátegui. Yo con Cuadrado tengo una diatriba, ¿no? Ajá. Yo siempre pensé que Cuadrado iba a hacer carrera en Magallanes. Cuando llegó, un pelotero que va a jugar bastante en esta liga, es el tipo de pelotero que va a llegar sin limitaciones y que va a poder jugar bastante tiempo, y al final lo cambiaron un año después, y los números de Cuadrado en Magallanes son buenos. O sea, no son como para decir, mira, este lo voy a cambiar por esto. Lo terminan cambiando por el cambio que va que lleva a Diego Castillo para allá, y después entonces a Diego Castillo no lo usan. Antonio Piñero titular en el campo corto, Cuadrado titular en el right field en Caribe, y Castillo le dieron muy poco chance, inclusive lo mandan después a Cardenales y tampoco Cardenales lo puso. Creo que la única vez que lo vieron en round robin, una vez que lo pusieron a correr. Hay un pelotero que no ha logrado del todo consolidarse, pero que yo creo que él va a terminar también, que es parte de ese núcleo joven, de esos movimientos. Ya se ha ido abriendo espacio a Diego Infante. Cuadrado es de ese núcleo, esos peloteros que tú puedes tener desde el comienzo hasta el final. Y Leonel Valera es sí, ese otro pelotero que yo creo que más temprano que tarde va a terminar consolidándose con Caribes. Pero lo cierto es que tiene una buena cantidad de piezas para poner en el terreno de juego que le pueden dar solvencia. Si exceptuamos, digamos que a los más mayorcitos, en el sentido de Balbino, de Jesús Sucre, los demás son peloteros que tienen esa cualidad de atleticismo. Sí. ¿No? Entonces eso también te da un dinamismo, te da esa capacidad de conseguir bases adicionales, de tener y poner presión en el movimiento de las bases. Entonces, bueno, todos esos son elementos que van sumando de los argumentos que tiene un equipo para poder fabricar carreras y no depender exclusivamente de cuadrangulares, ¿no? Y fíjate qué detalle, ¿no? Es que Balbino no batió mucho, remolcó 11, dio 3 honrones, pero no batió mucho, batió 211 nada más. Y lo digo porque Carlos Mendoza batió 400, Sucre batió 373. O sea,
Cuando hablamos, siempre hay un lugar común en la mente que dice, no, llegaron aquí gracias a Balbino. Balbino los trajo, Hernán Pérez en la ronda regular. Pero en esta postemporada, Hernán batió 3-14, 4 jonrones y 11 remolcadas. 12 remolcadas tuvo Balbino a pesar de ese promedio, pero 11 tuvo Cuadrado, 11 tuvo Infante, 17 tuvo Corredor y 10 tuvo Carlos Mendoza. Estamos hablando de 6 peloteros que tuvieron más de 10 remolcadas dentro del line-up titular. Entonces, oye, Caribe no para nada fácil. En un espacio de 16 juegos. 16 juegos. Si estábamos hablando de lo bueno de Bravo, con 7 peloteros de 20 o más carreras empujadas en una temporada de 11 en 16 juegos. Entonces, bueno. Mira, Tony Cruz, ya nosotros tenemos 3 bloques. Ajá. En el próximo hay que hablar cositas del Clásico Mundial. Ok. Y podemos tocar algunas cositas por ahí de Grandes Ligas. Pero entonces dime, ahorita que está por iniciarse las acciones, ¿cómo lo ves tú? No te voy a decir quién. Cuando me quito esto lo veo distinto. No te voy a decir quién. Sinbad el Marino. Yo te voy a preguntar ¿a cuántos juegos crees tú que va a ir esta serie? 6 o 7. ¿Para un lado o para el otro? Ahorita no sabría decir. A mí me sorprendería que alguno de los dos lo incline a favor en menos de esa cantidad de juegos. También. Yo no creo que esa serie va a ser 4 o 5 partidos. Esa serie va a Valencia y cuidado, sí, muy probablemente regresa porque la Cruz otra vez para el final. Así la veo, no es fácil. Los partidos entre ellos, si bien la serie la dominó Caribe, fueron partidos de poco margen, estrecho, los partidos de temporada regular, los de el round robin también, por eso yo creo que más o menos vamos a ver eso y eso me hace pensar que va a ir a término, posiblemente el séptimo partido. Ok, bueno, ya lo escucharon. Lo van a escuchar también en el circuito del Magallanes para aquellos que apoyan a la nave turca. Bueno, los 2 primeros días, ¿no? Ajá, exacto, porque el clan ya... El fin de semana. Ya mandamos a Carlitos, a Giner y a Robert para allá. Es verdad. El Team Winchester. Vamos a hacer una pausa entonces. Vamos a hablar un poco de algunas noticias, algunas positivas, otras no tanto, que se han ido conociendo en el mundo de las grandes ligas y también de cara a la preparación de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Línea entre dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos.